teniendo en cuenta precisamente lo último que estábamos hablando, sobre de dónde va a salir la plata, nosotros tenemos claro en la Agencia de Defensa que ustedes no tienen en sus presupuestos la provisión para acatar estos fallos. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, ¿la plata de dónde va a salir? La plata, tiene que haber una fórmula, porque sí existe una obligación legal de mantener el sistema financiado. Habiendo esa obligación, como lo estaban explicando los doctores ahorita, el deber de correlación, hay que mantener el sistema, los principios de mantener el sistema pensional financiado, se requiere que las entidades respondan para poder tener el financiado. Cada uno va a poner lo suyo, tanto el trabajador y también pues la agencia va a poner lo suyo, y es tratar de coordinar la defensa para que no se sigan perdiendo estas demandas. Pero ¿qué pasa con la leche derramada? ¿Qué pasa con las sentencias ejecutoriadas? El OGPP va a tener que hacer esos recobros, independientemente, cuando los llaman en garantía y algunas entidades pues solicitan la falta de legitimación, les dicen que no tienen por qué estar y, como decía el doctor Salvador, lo sacan del proceso. Pues en la condena que le hacen a la OGPP, los habilitan, como ya ha pasado, en la sentencia a que hagan esos recobros. Eso ya lo tiene claro el Ministerio de Hacienda, y estos factores se van a tener que pagar. Entonces, tenemos una sentencia del año 2010, donde además de habilitar a la OGPP para hacer esos recobros y mantener el sistema financiado, los habilita también para que no solamente a través del rubro de sentencias y conciliaciones se hagan estos pagos. Les voy a dar varias maneras, varias posibilidades de hacer los pagos. Una va por el rubro que hizo que la sentencia se produjera. Entonces esto sería por personal, pero el personal no tiene esa plata, digamos, no está en el presupuesto. Entonces Hacienda me recomendó en un curso rápido que estuve en presupuesto, me explicó que lo que se podía hacer es priorización del gasto, programación del gasto, recortes y mandar esa es una de las fórmulas. La otra fórmula es la fórmula que va a proponer la Agencia de Defensa, la fórmula de la mediación. ¿Cómo vamos a hacer esa mediación? Primero voy a explicar qué es la mediación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Qué es la mediación? Esto voy a empezar a explicarlo de una forma negativa, que no es la mediación. La mediación no es un método alternativo de solución de conflictos, es una función para llegar sea a un mecanismo de solución de conflictos alterno o a cualquier solución que permita jurídicamente una solución al conflicto. Esta función se es confiada a la agencia desde su creación y en el decreto 4085 del 2011. Es una función que tiene la agencia para que las entidades del orden nacional encuentren una fórmula pacífica donde solucionar sus diferencias. La agencia en este caso es un facilitador para que las entidades encuentren una fórmula de arreglo para precaver los diferentes conflictos que se puedan pasar. Esto en función del desarrollo de la prevención del daño antijurídico. Entonces, ¿qué es la mediación en este caso? La mediación es una facilitación que hace la agencia para que las entidades del orden nacional se sienten a buscar una solución a los conflictos. Esa solución la van a saber ustedes, la proponen ustedes con el nombramiento de un mediador, ya miraremos más adelante eso. Bueno, aquí está el normograma, la Constitución Política en el artículo 113, dice que hay una colaboración armónica entre los organismos del Estado para la realización de sus fines, así como el artículo 209, donde dentro de los principios de la función pública está la coordinación entre las entidades. La ley 1444 de 2011, que es la creación de la agencia, la crea con un propósito de prevención del daño antijurídico y de ente rector de la defensa del Estado.
En el decreto ley 4085, el artículo 6 y 17, dice que la Dirección de Defensa de la Agencia Nacional de Defensa media en conflictos interadministrativos entre entidades del orden nacional. El decreto 2137 de 2015, que incorpora el decreto 1069 del 2015, reglamenta la mediación en la Agencia Nacional de Defensa. Ya miraremos cómo se reglamenta esto y cómo esto puede ser una solución para buscar los recursos para cumplir con las obligaciones con la UGPP. ¿Qué principios rigen la mediación? La confidencialidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente con el conflicto de la UGPP, para que vayan pensando en conflictos con otras entidades que se les pueda presentar, lo que se habla en medio de la función de la mediación, solamente se puede hablar ahí, se pueden las entidades sacar las cartas. Y las cartas que se saquen en esa mediación no pueden ser utilizadas para ser usadas en juicio. Eso se queda ahí y por eso se firma por los asistentes a la mediación un documento de confidencialidad, para que las entidades encuentren un espacio donde hablar tranquilamente y de forma transparente. Hay un deber de imparcialidad e independencia. Este deber lo tienen tanto las partes como el mediador que se nombre. Para que este mediador, ustedes pueden decir si ha tenido algún vínculo con alguna de las partes, pues lo pueden objetar, las hojas de vida, se firma un formato para eso, donde ustedes van a poder tener acceso al mediador, a su hoja de vida y a poder determinar si les ofrece garantías de imparcialidad o no. Esto también en desarrollo del principio de transparencia y el deber de lealtad de las partes. Aquí, como les dije antes, todos vamos a saber a qué nos enfrentamos y una cosa muy importante, y es que en la transparencia, aquí se va a poder hablar uno de los escollos que tienen las entidades al momento de conciliar, y es que normalmente tienen unos temores. Esto como si terminara en conciliación, y es el temor que tienen los comités de conciliación. Si yo concilio esto aquí, ¿me va a decir algo la Contraloría? Yo prefiero que me condenen y tener una orden judicial a comprometerme en una decisión de conciliación. Precisamente por eso es que el mediador de la agencia está, porque el mediador de la agencia no es un convidado de piedra. Él no va a dejar que lleguen arreglos que puedan afectarlos. No puede llegar al punto de garantizar que no va a haber alguna investigación, pero el mediador es una garantía de la agencia, por eso es un profesional del derecho, si es del caso, si el conflicto que tiene es un conflicto jurídico. Si este mediador puede llegar a objetar la mediación si no contempla todas las garantías para que todos sea un acuerdo blindado jurídicamente. O sea, siempre va a estar la ley rigiendo este tipo de negociaciones. ¿Cuáles son las reglas generales de la mediación? La cooperación de las partes para agilizar la mediación, que entreguen los documentos, que asistan al cronograma de reuniones que se hagan. Otra es la preparación y participación activa de las partes en las reuniones, sesiones o audiencias de mediación. Que no se tengan que, digamos que las personas que nombren tengan poder de decisión y que puedan agilizar estas reuniones para poder avanzar en el conflicto quemando etapas y no que no sea regresivo. Los participantes guardarán confidencialidad de lo discutido. Para eso se firma un formato donde todos, bajo la grada de juramento, dicen que van a guardar la confidencialidad de lo discutido. Las comunicaciones se envían por igual a todos los participantes, preferiblemente por correo electrónico obligatorio, el acusar el recibo cuando les llegue este correo. La agencia informa a las partes la designación del mediador y el administrador de caso, esto con el objetivo de que ustedes puedan objetar al mediador si tienen alguna observación. El contenido de las actas o registro de la sesión y de las sesiones y audiencias de mediación. El registro de las actas van a llegar a los compromisos finales, no a todo lo que se discuta por el mismo compromiso de confidencialidad que hay.
Por lo tanto, en las actas no va a quedar registrado ni las debilidades ni las fortalezas de la defensa de cada una de las entidades, solamente se van llegando a los acuerdos que se van pactando. El mediador direcciona el desarrollo de la mediación con flexibilidad según las circunstancias. ¿Por qué la direcciona? Porque, como les dije, no es un convidado de PR, si no es un conciliador, porque no es un método alternativo de solución de conflictos, sí es una persona que propone que los acuerdos a que vayan llegando estén blindados dentro de un marco jurídico. El lugar y fecha de las mediaciones de común acuerdo, plan y cronograma de trabajo. Eso se propone desde el principio, según las agendas de las personas, de los participantes. Ahora bien, se recomienda fuertemente que las entidades, cuando designen a las personas que van a ir a las sesiones de mediación, tengan poder de decisión, para que podamos avanzar y no sea que todo lo que se habla durante 4 meses, 3 meses de avance de una mediación vaya a ser objetado por la administración en la entidad. Por lo tanto, sí, esto requiere una seriedad y que las personas autorizadas para mediar tengan el poder de decisión de ir llegando a acuerdos. ¿Cuáles son los deberes del mediador? Actuar con neutralidad, imparcialidad e independencia. Revelar conflictos de intereses reales o potenciales. O sea, el mediador no solamente ustedes pueden ver si hay un conflicto, sino que el mediador también debe observarse si tiene, mirando cuáles son las partes en el conflicto, si tiene algún interés real o potencial. Dedicar el tiempo que resulte necesario para garantizar la prontitud y eficacia en la mediación. Respetar la confidencialidad y guardar reserva de la información que se llegue al conocimiento. No estar incurso en causales de incompatibilidad e inhabilidad. Sugerir fórmulas de solución del método alternativo de solución de conflictos, buscando siempre mejores alternativas para los intereses de ambas partes. Ahora, me quiero detener un momentico aquí, porque no solo se puede llegar a un método alternativo de solución de conflictos, o sea, no va a ser una transacción, no va a ser siempre una conciliación, puede ser una obligación de no hacer, desistir, puede ser una oferta de revocatoria, ese tipo de cosas. Rendir reporte de su gestión al director de defensa jurídica. ¿Por qué me detuve en el anterior? Porque me llamó la atención una respuesta, no es la DIAN, de otra entidad, donde me decían que que no estaban dispuestos a mediar porque los tributos y las rentas no son conciliables. Precisamente no es una conciliación, y es a lo que primero llego. La mediación no es una conciliación y puede llegar a cualquier tipo de arreglo entre entidades, oferta de revocatoria, un desistimiento. Por lo tanto, no es necesario, que como esto no es conciliar y no puedo mediarlo, eso no es cierto. Sí puede ser mediable, porque la mediación no es un método alternativo de solución de conflictos. Entonces, vamos a hablar entre entidades públicas del orden nacional cómo solucionar las diferencias que tenemos, y no precisamente a través de una conciliación, sino cualquiera que la posibilite. ¿Cuáles son los requisitos para que haya mediación? Se puede hacer una solicitud por cualquiera de las entidades afectadas que tenga un conflicto con otra entidad del orden nacional. Esa solicitud puede ser una iniciativa de una de las partes, o puede ser suscrita por las dos si están de acuerdo con la otra entidad de hacer la mediación. Se debe tener autorización del comité de conciliación para adelantar la mediación de la agencia, sin perjuicio de las decisiones que debe adoptar en cumplimiento de las funciones previstas para dicho comité. Se debe discutir en el comité de conciliación, no porque esto sea una conciliación, sino por la función de la prevención del daño antijurídico, autorizar la mediación. Ojalá, como les dije antes, a las personas que tengan la confianza en la entidad para tomar decisiones y ir llegando a acuerdos. La designación de las personas que participarán en la mediación con capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo se hace la mediación en la agencia cuando una vez llega la solicitud? Se selecciona el caso. Hay varias formas de que este caso llegue. Llega por solicitud de una de las partes, llega por solicitud de ambas partes, o llega porque nuestro sistema de información nos avisa de que hay un conflicto entre dos entidades públicas, en cuyo caso nosotros les enviaremos una comunicación para poder saber si están interesados en que la agencia sea mediadora en el caso. Se hace una reunión administrativa con funcionarios de la agencia, se invita a las entidades,
Se explica el trámite y los requisitos y se evidencia los intereses de las entidades invitadas para iniciar la mediación. A ver si hay interés en iniciar este método. Las audiencias de mediación, la agencia, el mediador de la agencia, el caso y las entidades que son parte, empiezan las reuniones, se estudia el conflicto, se estudia cuáles son las mejores alternativas de solución y se hace una suscripción del acuerdo. Luego se hace el seguimiento al cumplimiento del acuerdo. En este caso, con la OGPP, ¿cuáles serían los pasos a seguir? A partir de aquí, de esta reunión, ¿cuál sería el paso a seguir? Los secretarios técnicos de los comités de conciliación de las entidades se les solicitará incorporen en el orden del día para el próximo comité de conciliación el tema de la mediación con la OGPP. La agencia les pide ese favor hoy, que los secretarios técnicos de los comités agenden en la próxima reunión del comité de conciliación el tema de las conciliaciones de la UGPP por los cobros que tengan pendientes. A esta reunión les solicito que nos inviten, aunque es deber invitarnos siempre, pero a esta especialmente, por si quieren los miembros del comité una explicación adicional de lo que aquí se ha hablado y el porqué y de dónde sería la obligación jurídica, digamos, de esos pagos y la posibilidad de mediación. ¿Me ibas a hacer una pregunta? No. Una vez obtenida la autorización de mediar por parte del comité de conciliación, la entidad solicitará a la UGPP la relación de las acreencias con el fin de cruzar las cuentas e iniciar con estos números las audiencias de negociación en la agencia de defensa, para lo que se debe informar a la agencia a fin de elaborar y desarrollar el cronograma de reuniones con el mediador. ¿Qué sucede cuando hay incumplimiento de la mediación? Como les estaba explicando antes, la mediación pasa por un comité. Ese comité de mediación estudia el caso y mira si cumplan los criterios para que la agencia medie en este caso. Puede ser que el caso no pase, pero normalmente, si es una solicitud de una de las partes o una solicitud conjunta, se hace una reunión exploratoria, se mira si hay voluntad de las partes y se pasa a la mediación. Normal, si hay solicitud. La otra es que nosotros, por el sistema de información, lo miremos de oficio y también evaluamos, ustedes ni se enteran, si no pasan, nadie se entera que la agencia lo vio, pero si pasa, se les manda una carta diciendo si tienen ánimo de recibir el servicio de mediación de la agencia. Sobre el incumplimiento de la mediación, como la mediación puede, dentro del acuerdo, digamos, por eso el universo es muy amplio. Si la mediación, el acuerdo era hacer una conciliación, se sigue todo el procedimiento de conciliación de ley, tal cual como está. Si es una transacción, se sigue todo el procedimiento de la transacción. Entonces la mediación terminaría con una conciliación, con la suscripción de una transacción, o con obligación de hacer o no hacer, o una oferta de revocatoria, si se trata de un acto administrativo. No, si no se hace, la agencia le hace el seguimiento, por eso aquí puse… Aquí se hace un seguimiento al acuerdo cumplido, al cumplimiento de los acuerdos, y se hace requerimiento a las entidades para que honren lo que se pactó en la mediación, si no estaríamos perdiendo el tiempo.